empezamos con el significado de la palabra error. Es una palabra muy fea, ¿no? Depende de cómo la veamos, ¿no? Porque si detectamos cómo saber canalizar los errores, no los vamos a volver a cometer. Y el significado es el siguiente: es una acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. Partiendo de eso, podríamos decir que un error en un pedimento es una acción incorrecta en el proceso de la información. Pero ¿cuándo es que compartimos o capturamos erróneamente la información que estamos descargando, ya sea en un pedimento o en un documento de comercio exterior? Lo general y lo más común es la distracción y el desconocimiento. Por distracción, ya sea que estemos en el teléfono, digo, es algo que decimos que no lo hacemos, pero pues a veces porque estamos contestando al cliente, digo, no siempre estamos viendo Facebook o viendo TikTok, ¿verdad? Eh, a veces estamos haciendo otras actividades al mismo tiempo, no prestamos la atención suficiente que debe de llevar la elaboración de un pedimento, porque al final el pedimento es básicamente todo, ¿no? Para el despacho lo es todo. El otro es el desconocimiento. El desconocimiento cuando estamos haciendo la captura de un pedimento o de un documento de comercio exterior. mm, Yo creo en este caso que lo que deberíamos de hacer como personal y como personas profesionales es, si no sabemos, dirigirnos a las personas que lo saben, apoyarnos, ¿no? Eh, Básicamente esos son los dos puntos por los que se generan los errores. Y ahora, ¿cuáles son los 5 errores más comunes al momento de capturar pedimentos por distracción? ¿Cuáles son los errores por distracción? Por lo general es el peso bruto, el número y fecha de la moneda de factura, y la moneda de factura, cantidad comercial y tarifa, y número de BL. Aquí en estos, digo, muchos sabemos las consecuencias. Del peso bruto no pasa de una rectificación ni de un dato general inexacto en caso de que llegue a haber algún reconocimiento. Número de factura y la fecha o moneda, aquí puede ser desde la multa del cobre hasta el tema del cálculo de contribuciones. La cantidad comercial y tarifa, aquí sí es un poquito más delicado porque incluso puede ser hasta una incidencia por contrabando en caso de que no declaremos toda la carga. Número de BL, pues es un tema, pues ya sabemos, puede ser un dato general inexacto, pero digo, son temas por acá que podemos atacar. Son por distracción, evidentemente. Ninguno de estos es porque desconozcamos, ¿no? Dónde conseguir el peso bruto o dónde está el número de factura. Son cosas básicas que nosotros debemos de saber, y como que capturamos pedimentos, debemos de conocerlos. Igual el número de contenedor es un dato que se genera, un dato erróneo que se puede generar por distracción. Ahora, ¿cuáles son los errores por desconocimiento? El contenido de un permiso y avisos de autoridades o dependencias, la clasificación arancelaria, el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, la aplicación de preferencias arancelarias o cálculo de contribuciones. Aquí esto los agregué como desconocimiento porque muchas veces, si tenemos algún permiso que estamos nosotros elaborando, que estamos dando el servicio al importador, y desconocemos cuál es el proceso de este permiso, pues obviamente va a haber pues un error, ¿no? Y generalmente los errores en los permisos o avisos también se pueden generar por desconocimiento de la elaboración de estos. La clasificación arancelaria, pues ya sabemos, ¿no? Muchas veces por no tener información técnica, por tal vez no tener experiencia en clasificación arancelaria, podemos incurrir en el error, ¿no? El cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, igual, muchas veces, y aquí es un tema bastante delicado, que muchos no conocemos el alcance, pero es importante que nos acerquemos a nuestros superiores para que veamos cuál es el alcance de incumplir o exceptuar incorrectamente una NOM o un permiso. Puede ser
puede pasar lo peor, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces porque pensamos que en la nomenclatura hay una acotación de únicamente para una NOM, damos por hecho de que debe exceptuarse y no es así. Entonces, siempre debemos de confirmar este dato, nunca dar por hecho de que porque la NOM tiene una acotación para exceptuar, debe de ser así. La aplicación de preferencias, en este caso, también muchas veces me ha tocado en algunos casos recibir llamadas de algunos compañeros en los que me consultan, ¿no? Que no son aduanas marítimas, por lo general, lo que son aduanas del Pacífico, que no manejan operaciones con Europa o tienen muy pocas operaciones con Europa. Europa, por lo general, maneja un formato que se llama EUR1, que es para aplicar preferencias. Incluso en las facturas tiene que venir una leyenda. Eh, Hay veces que no desconocemos esta información porque son operaciones que normalmente no llevamos. Sin embargo, pues hay un lugar donde podemos consultar, donde podemos cerciorarnos de que estos documentos estén bien llenados, que tengan los campos correspondientes correctos, que estén bien distribuidos y saber cuáles son obligatorios y cuáles no para evitar ahí confusiones, ¿no? Si nosotros aplicamos preferencia con una información que está incorrecta o con un documento que no es válido, evidentemente vamos a incurrir pues en un error y con sus consecuencias, ¿no? Estos errores también los manejamos como desconocimiento porque muchas veces, pues valga la redundancia, desconocemos pues el tema de los documentos para aplicar preferencia. Sin embargo, no es justificante para que no investiguemos si está correcto o no. Y el siguiente es cálculo de contribuciones. En el cálculo de las contribuciones, lo mismo. Muchas veces desconocemos cómo calcular el IEPS, desconocemos cuándo no debemos de pagar el IVA. Y por el hecho de que veamos en la herramienta de consulta de que no paga IVA, damos por hecho de que así debe de ser. Sin embargo, hay una ley que regula pues este impuesto. Entonces, metiéndonos ahí, investigando más a fondo, podremos saber si realmente nuestra carga paga o no debe pagar IVA. Entonces, aquí es un tema un poquito más técnico, es un tema un poquito más de ley, que obviamente debemos de consultar con el personal pues, que sabe y maneja pues, este tipo de consultas. Ahora, ¿en qué momento se pueden detectar estos errores? Obviamente, cuando hacemos un pedimento, el primer filtro siempre vamos a ser nosotros quienes capturamos los pedimentos. Siempre debemos de ser nosotros porque nosotros estamos elaborando la captura. Sería un poco incongruente que yo haga un pedimento y no me fije si mi resultado está correcto. Sin embargo, tenemos otros filtros, como son la glosa. Todas las unidades de negocio tenemos quien nos glose los pedimentos. Evidentemente tienen que ser personas que conozcamos de regulaciones y restricciones no arancelarias, de NOMS, de el llenado de pedimentos. ¿Por qué? Porque sabemos dónde están los campos, sabemos cuáles son los campos sensibles, dónde debemos enfocarnos más. El anteprevalidador, que es una herramienta que tenemos nosotros como empresa, que es muy buena, pues aquí básicamente pasa a otro filtro que no es solamente un filtro electrónico, sino que llega a manos de personas que también conocen bastante del tema, lo manejan bastante bien. Entonces, es otro filtro que ellos, en el que ellos revisan, en el que ellos se cercioran que realmente la información que está contenida en el pedimento y que es sensible vaya correcta. Después sigue el prevalidador, ya eso ya todos lo conocemos. El prevalidador, pues básicamente usa filtros muy básicos que están detectados o que están enlazados con el sistema de aduanas también, que son similares a los sistemas de aduanas, que pueden detectar algún error sintáctico, que pueden detectar algún error de llenado, que pueden detectar algún error de cálculo de contribuciones. Sin embargo, no todos los errores del pedimento los puede detectar un prevalidador. Tenemos que estar conscientes que aunque sean parte del filtro, no quiere decir que los prevalidadores nos vayan a detectar un error.
Después de este filtro sigue el validador. El validador pues ya son sistemas de aduanas. El validador ya te puede dar un error, por ejemplo, de si el encargo conferido no está vigente, si el RFC está inactivo para las importaciones pues de esta persona moral, si el IMEX está tiene algún problema, si las certificaciones no están vigentes, o sea, ese tipo de situaciones que están enlazadas directamente con con las secretarías, el validador las detecta. Entonces, pues, es otro filtro, pero un poquito más fino, ¿no? También puede detectar errores de cálculo de contribuciones que tal vez el prevalidador no detectó. Entonces, son errores más finos que están incluso enlazados ya con sistemas de autoridades que nos permiten también no proseguir o no dar firma a un pedimento que no, evidentemente, por cuestiones incluso de, de papeleo o de vigencias, ¿no? De documentos de autoridad importador, pueden estar vencidos, entonces aquí el validador no los detecta. El otro filtro, que es a donde no queremos llegar, es el reconocimiento aduanero. Una vez que llega reconocimiento aduanero, la carga, evidentemente ya no queda en manos de nosotros para poder hacer algo. Aquí pues ya no tenemos que apegarnos a lo que la autoridad diga, cumplir pues con el tema de solventar pues los errores, pero aquí ya de una manera pues legal, ¿no? Y pues es algo a lo que no queremos llegar. Y más si son errores que podemos evitar poniendo o concentrándonos un poco más o preguntando al de junto si es que no sabemos o desconocemos. El otro punto es la auditoría. Aquí, como sabemos, la mayoría tenemos todavía a partir, si ya salió la mercancía de la aduana, no es cierto que ya pasamos, que ya no hubo problemas, que tenemos todavía 5 años para que para que auditen al importador y a nosotros como agencia aduanal. Si llega a haber una auditoría y detectan errores en los pedimentos o en los documentos de comercio exterior, vamos a tener problemas y nos van a levantar incidencias y obviamente tenemos que solventarlas. Entonces, estos son los filtros en los que se puede detectar estos errores por desconocimiento y por distracción. Ahora, ¿qué hacer cuando desconocemos o cómo sentar un dato en el pedimento? Normalmente, y esto ya lo sabemos, pues tenemos que consultar con los departamentos correspondientes, con el clasificador, con el glosa, con cumplimiento banero, que son los especialistas, ¿no? Si, porque no es aquí, obviamente, no es en Gamas, me ha tocado en otras agencias, que desconocemos el dato y decimos, pues mándale a los demás. Que si ya no tenemos la fracción, pues mándale a los demás. No hay problema porque pues es a los demás. Estos errores son por desconocimiento y por una falta también de profesionalismo, ¿no? Entonces, si sabemos a dónde dirigirnos, si sabemos a quién recurrir, obviamente es mejor que y digo, no es lo ideal, evidentemente no es lo ideal, pero si lo desconocemos, es mejor que preguntemos y que tengamos un pequeño retraso en el despacho, a que despachemos así la carga, retengan la mercancía y todavía tengamos problemas legales. Evidentemente yo creo que es mejor sentarnos, detenernos, bajar un poquito las velocidades y después proseguir. La siguiente es realizar consultas a nuestros representantes como lo es la Asociación de Agentes Aduanales. Ellos siempre están dispuestos a responder las dudas, a responder las inquietudes que tenemos, ¿no? Como nosotros como agentes aduanales. Porque evidentemente, a pesar de que tenemos un personal bastante robusto y con conocimientos en el área, pues hay cosas como lo son criterios, como lo son temas que ellos checan directamente con la aduana y viven día a día directamente de muchas agencias aduanales y ellos nos pueden orientar, ¿no? Ahora, la siguiente es realizar las consultas con la autoridad. Aquí, por lo general, las consultas son un poquito más informales. No es que realicemos una consulta y nos respondan un correo y demás. Simplemente aquí nos acercamos, realizamos la consulta con la autoridad y ellos nos responden, ¿no? De manera informal,
pero pues es una ayuda, ¿no? Ahora, lo que les comentaba al principio, hay veces que nosotros mandamos a validar un pedimento y este pedimento, pues, nos arroja un error de validación, consultamos el error, descargamos en nuestro sistema Darwin y resulta que, pues, no sale un desglose o una descripción del error, solamente nos sale un número. Y decimos, ¿dónde está el error, no? ¿Cómo puedo yo saber, perdón, cómo puedo yo saber cuál es el error? ¿Cómo desglosarlo? Si solamente me aparecen un montón de números. Entonces, hoy quería compartirles también la manera en la que podemos desglosar un error cuando no nos aparezca una descripción de error. Y es bastante importante este tema, sobre todo para las personas que desconocemos de cómo hacerlo, porque muchas veces, y me incluyo en algún momento de mi vida laboral, estaba yo solo en un lugar donde nadie, ya todos se habían ido, nadie me podía apoyar, yo tenía que pagar ese pedimento y me salió un error así. Y yo, ahora, ¿cómo yo solvento un error si no sé cómo arreglarlo? Entonces, vamos a ver cómo podemos desglosar el error para poder detectar y poder solventarlo. Cuando nos salga este error como el anterior, que es solamente un código ahí alfanumérico, lo primero que tenemos que hacer es descargar el catálogo de errores SAI M3, que evidentemente lo podemos descargar en la página oficial de la ANAM y en el link que les estoy poniendo aquí en la presentación. Ya una vez teniendo este catálogo de errores, lo que tenemos que hacer es desglosar el error que tenemos o que nos salió en el sistema de validación. Aquí lo que hice fue desglosar y les agregué con flechas con colores de la manera en la que tenemos que desglosar el archivo. En la próxima diapositiva les agregué también cómo detectar o cómo se llaman cada uno de los campos para que no nos perdamos, ¿no? Pero aquí les voy a explicar en esta cómo se llama. La E, pues es el significado de error. Evidentemente, si tuviéramos una F, es el resultado que quiere decir firma. Esto que les estoy mostrando es la respuesta del validador. Si fuera F al inicio, significa firma. Si como es E, significa error, que es la flecha azul. Lo siguiente hace alusión al número de pedimento. ¿Ok? Si vemos en el anterior archivo, viene todo junto. ¿Ok? Es el número de pedimento. Después del número de pedimento nos arroja el número de registro. Aquí, mira, aquí se los estoy poniendo para que no nos perdamos. El tipo de registro, aquí vemos que es 551. El registro 551 hace referencia a las partidas del pedimento. ¿Ok? Entonces, aquí ya yo sé que mi error está en las partidas del pedimento. ¿Ok? La siguiente flecha, que es la flecha morada o fuchsia, es la línea en la que vamos a encontrar el error. Y dirán ustedes, ¿cómo puedo saber cuál es la línea, ¿no? ¿Cómo detectar la línea? En el archivo M que ustedes envían al validador, es un archivo plano o TXT que le llamamos, en el que vienen todas las líneas del pedimento. Lo que van a hacer ustedes es ver cuál es desde la primera línea e ir contando hacia abajo, 1, 2, 3, hasta llegar al número de línea que está mencionando ahí, ese número. Evidentemente puede ser la 30, puede ser la 124, puede ser la 145, o sea, y tenemos, la facilidad que yo les puedo dar es que lo descarguen en un Excel, el archivo plano, y ahí enumeren, ¿no? Para que sea más fácil. Pero aquí mi error está en la línea 30, entonces lo voy a contar desde la línea 1, 1, 2, hacia abajo, 3, 4, 30, ¿ok?
El siguiente es el campo de la línea donde se encuentra el error. ¿Ok? Es decir, si está en la línea 30, voy a contar hacia la derecha. 1, 2 y al que sigue, ¿no? Sería el 3. ¿Cómo puedo saber cuál es el campo de la línea? Los campos están divididos por pipes. ¿Ok? Entonces, si ya sé que el campo de la línea, tengo una línea que tiene 6 campos donde viene la fracción, donde viene la cantidad, donde viene la unidad de medida, porque es de la partida, esa línea es de la partida. Me voy a ir yo a la línea 3, por ejemplo. Si en la línea 1 está la fracción, en la siguiente la cantidad, en la siguiente la OMC, en la siguiente la cantidad, la cantidad tarifa. Entonces yo voy a saber que mi error está en la unidad tarifa. ¿Ok? Y ya hasta aquí yo ya puedo solventar el error. Ya sin necesidad de ver los anteriores, pero os digo, me quiero ver un poquito más técnico y quiero ver exactamente qué ese sea el error. El siguiente es el tipo de error. Entonces, tal vez ese tipo de error me diga, cantidad tarifa es igual a cantidad comercial y la unidad de medida es diferente. ¿Ok? Y el 53 es un poco más específico. Te puede decir cantidad, tarifa incorrecta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí lo que podemos ver es que va de lo general a lo específico, indicando dónde está el error. Y es básicamente una línea, ¿no? No nos podemos perder, no podemos como no saberlo. Incluso si el catálogo de errores no está actualizado, con el solo hecho de saber dónde está nuestro error y verificando nuestra información, podemos cerciorarnos que el error está en tal lugar. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien hasta aquí tenga alguna duda. De hecho, el material lo voy a compartir para que, y si tienen alguna duda también podemos checarlo. Les puedo pasar mi correo para que veamos, o si quieren checar el tema un poquito más a fondo, porque sí es bastante interesante pues este tema porque muchos los desconocemos. Normalmente estos errores, cuando nos sale un error que no podemos detectar, lo que hacemos es llamar a sistemas o llamar a la asociación o ver que nos salte el archivo cuando los archivos nos están arrojando un error, tal vez que desconocemos, pero es un error. Entonces, aquí podemos evitarnos días de retraso o incluso podemos evitarnos horas o podemos comprometer un despacho por desconocer este tema, que es bastante importante. Entonces, les comento como conclusión de este tema. Nadie de nosotros está exento a cometer errores. Todos sabemos que en el día a día puede haber distracciones, puede haber, no sé, puede haber mucho trabajo. Sin embargo, tenemos que recordar y tenemos que ser conscientes que el trabajo, nuestro trabajo final debe de salir de manera correcta. ¿Por qué? Porque también tenemos que saber que lo que hacemos nosotros al momento de capturar es muy importante, no solamente para el importador o para la agencia, que evidentemente es importante para la agencia y para el importador, pero a nivel comercio exterior, estamos haciendo más de lo que imaginamos. O sea, no es solamente realizar una operación o pensamos nosotros, como no vemos la carga, normalmente quien captura no ve la carga, no sabemos lo importante que puede ser la carga para realizar un proyecto, para cumplir con una función, si son artículos de medicina, por ejemplo, a dónde tienen que llegar esos medicamentos, si son para la generación de energía, o sea, no sabemos nosotros realmente, o son mercancías para el uso automotriz, si puede haber un paro de planta de millones. O sea, el hecho de que nos detengamos 5 minutos a revisar nuestro trabajo final, créanme, puede evitar bastantes problemas. Entonces, aquí, como les comentaba, nadie está exento de cometer errores, sin embargo, tenemos que saber identificar dónde están los errores. Si los errores están en el tema del desconocimiento o de la distracción.
Si es de la distracción, tenemos que saber que si estamos en un lugar donde podemos desempeñarnos de manera correcta, podemos hacer nuestros pedimentos de manera eficiente, tranquila, que no tengamos a alguien taladrándonos en el oído y que podamos distraernos. O sea, también tenemos que ver, no solamente es por estar en el celular o no solamente es porque me pare a cada rato al baño, sino también tenemos que ver que nuestra área esté eh, lo suficientemente adecuada para que podamos elaborar nuestro trabajo de manera eficiente. Y así es un error de desconocimiento, pues ya sabemos, ¿no? Con quién debemos de recurrir. Hay gente muy capacitada aquí en Gamas que nos puede acompañar en el proceso incluso de aprendizaje. Si desconocemos el tema de NOMS, si desconocemos el tema de captura, si desconocemos el por qué la vinculación o cuándo poner vinculación 1, cuándo poner vinculación 6, cuándo hacer, cómo exceptuar algún permiso, cómo elaborar incluso algún permiso con alguna autoridad. Hay personas aquí en la empresa que tienen el conocimiento y la disposición para poder brindar también ese apoyo para que podamos aprender. Entonces, otra de las situaciones es que tenemos que capacitarnos de manera constante. No es el hecho de que ya lo sepa hacer y hace 30 años aprendí, hace 20 años aprendí a capturar y ya, sino también el hecho de capacitarnos constantemente. Las leyes cambian constantemente, hay leyes que se abrogan, hay leyes que dejan o quitan algunos artículos, ya se fue la ley de metrología, ya apareció otra ley para las NOMS, eh, ya no existe el artículo 10 ya eliminó algunas disposiciones para exceptuar las NOMS. O sea, todo lo que tenga que ver con actualizaciones tenemos que irnos capacitando constantemente, ver los boletines, estar con los ojos abiertos, porque el hecho de que lo sepamos hacer no quiere decir que pues ya lo sepamos todo, ¿no? Y siempre será bueno levantar la mano, ¿no? Ante la más mínima duda. Y pues bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario.